Entonces, siguiendo un poco con esta idea, o extendiendo esto, primero vamos a estudiar el caso escalar para ver qué información nos puede dar sobre, sobre la condición de Lipschitz. Y cómo usar esa condición de Lipschitz, extenderla o buscar cómo se podría complementar para extenderla al caso global. Si nos fijamos en el caso escalar, o sea que va una función de R a R, la condición de Lipschitz se escribe de una manera mucho más sencilla. Esto es porque tenemos la condición f de x menos f de y. La norma es el valor absoluto en el caso escalar menor a L por el valor absoluto de x menos y. Ajá. Entonces nada más pasé dividiendo esta parte hacia acá. Si nos damos cuenta, esto tiene una forma que vemos conocida o familiar. Pareciera que es la derivada. De hecho, si yo x y y lo tomo, ¿no?, en un intervalo, si yo tengo aquí x, ¿no?, y tomo y cerca, ¿no?, entonces yo puedo cambiarle el nombre. Yo a y le puedo llamar x más h. O al revés, ¿no? A x le puedo llamar y menos h. Y esto nos daría la condición como de la norma, el valor absoluto de la derivada. Esto sería como el valor absoluto de f'. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Este hecho es lo mismo. Entonces, esta condición que estamos escribiendo aquí, o la condición de Lipschitz, lo que nos dice o lo que implica es que la función f no puede crecer con una pendiente más grande que L. La derivada de f pues nos da la pendiente. Si esa pendiente está acotada, quiere decir que no puede crecer con una pendiente, o no puede crecer más rápidamente que L, que es una constante positiva. Por lo tanto, si una función tiene una pendiente infinita en algún punto, entonces no cumple con la condición de Lipschitz. Vamos a regresarnos a la gráfica de nuestro ejemplo. Y era lo que comentaba al inicio. Si nos acercamos aquí, hacemos un zoom, pues en realidad vamos a ver que esto, la pendiente conforme nos acercamos a cero, es infinita. Es infinita, es una línea recta vertical. Y como es una línea recta vertical, pues no existe una L que acote esa pendiente. Entonces, cerca del origen, la condición de Lipschitz falla. Y como no se cumple la condición de Lipschitz, entonces no podemos asegurar que la condición, que la solución es única, ni que exista cerca del origen, ¿no? Conforme nos acercamos al origen, la solución podría dejar de existir, o podría haber más de una, que es el caso que vimos en el ejemplo. Por otro lado, si f' o esto es menor que una constante k en algún intervalo, entonces f es Lipschitz en ese intervalo. Estamos hablando del caso escalar. ¿Y cuál es la constante de Lipschitz? Pues sería L en ese intervalo, ¿no? Entonces, si la derivada de la función está acotada, entonces la función f, bueno, la norma, ¿no?, el valor absoluto de la derivada está acotada, entonces la función es Lipschitz, y esa cota es justamente o equivale a la constante L, o la constante de Lipschitz. Esto lo podemos extender para el caso n-dimensional, nada más que en lugar de utilizar la derivada de la función, vamos a utilizar el jacobiano de la función, ¿no? El jacobiano de la función, el jacobiano de una función, ¿no?, si es una función vectorial, vamos a definirla. Lo vamos a estar utilizando a lo largo de los videos, pero de una vez vamos a introducir o presentar el jacobiano. Después, en otro video, vamos a hablar más a profundidad del jacobiano, pero ahorita, como requerimos de la definición del jacobiano, vamos a mostrar qué es el jacobiano, ¿no? El jacobiano es una matriz. Si f es de Rn a Rn, es una matriz cuadrada. El número de renglones de el jacobiano es igual al número de funciones, o el número. Si recordemos que f, como es una función vectorial, pues es una función que es f1 hasta fn, ¿no? Y el número de columnas es igual al número de variables x que hay, ¿no? Si x es de Rn, ¿no?,
Entonces quiere decir que hay n columnas, ¿no? Entonces hay n renglones por las funciones y n columnas por las variables x, ¿no? En el primer elemento de esta matriz tenemos la derivada de la función 1 con respecto a x1. Después nos seguimos con la misma función f1 con respecto a x2 y así nos vamos hasta la derivada de la función 1 con respecto a xn. Para abajo es la derivada de la función 2 con respecto a x1, la derivada de la función 2 con respecto a x2 y nos vamos hasta la derivada de la función 2 con respecto a xn y hasta abajo es la derivada de la función n con respecto a x1, la derivada de la función n con respecto a x2 y nos vamos hasta la derivada de la función n con respecto a xn. Entonces este sería el jacobiano de la función, de una función que va de Rn a Rn. Si va de otro espacio vectorial a otro espacio vectorial, entonces el número de renglones y de columnas van a cambiar, ¿no? Y podría no ser una matriz cuadrada. Para nosotros va a ser una matriz cuadrada. De acuerdo, entonces si calculamos la norma de la matriz, recordemos, la norma de la matriz es cualquier norma inducida. Esto lo voy a explicar más en otro video para que quede claro a qué nos referimos esto. Pero lo que quiere decir, o lo que en pocas palabras o de una manera intuitiva, esto que está aquí, es que por ejemplo, podemos utilizar el valor máximo de todos los elementos que están en esta función. Si el valor máximo de todos los elementos que están en esta matriz, que son funciones, si se dan cuenta, son n por n funciones, si el valor máximo de todas esas es menor que L, entonces esto se cumple, ¿no? Entonces si eso se cumple, vamos a ver que la solución también va a existir en un conjunto que va a tener una cierta característica, ¿no? Entonces vamos a extender esta observación utilizando el jacobiano, ¿no? Si se cumple esto, ¿no? Que esto quiere decir que la norma del jacobiano sea menor o igual a L para toda X que esté en un conjunto, en un subconjunto de Rn al cual vamos a llamar W, y ese conjunto W cumple con la condición de que sea convexo. Otra definición rápida, porque todo esto lo voy a tratar de explicar en otros videos, pero ahorita para ver este detalle, que un conjunto convexo, de manera intuitiva, lo único que nos dice es que yo puedo unir cualquiera dos puntos que estén dentro de ese conjunto, ¿sí? Sin salirme de él, ¿no? No importa qué puntos yo elija, yo los puedo unir con una línea y esa línea no se va a salir del conjunto. Ajá. Un conjunto que es no convexo, por ejemplo, sería este. Si yo elijo este punto y yo los uno con una línea recta, pues se sale del conjunto. Entonces ya no es convexo, ¿no? Bueno, entonces para verificar esta condición necesitamos tomar, ¿no?, una X que esté, vamos a dibujar aquí Rn, ¿no?, y vamos a dibujar un conjunto convexo en Rn, ¿no? Entonces, si yo tomo cualquier punto que esté dentro de este conjunto convexo, este conjunto sería W, que es un subconjunto de Rn. Rn es todo el espacio que está aquí, que sería R2, ¿no?, para este ejemplo. Entonces, si yo tomo cualquier X que esté aquí y lo evalúo en esta matriz, saco la norma de esa matriz, puede ser el valor máximo de todos esos elementos y es menor a L, ¿ok? Entonces ahora tomo otro y se sigue satisfaciendo esta desigualdad para ese otro punto, ¿no? X1, X2, X3, todos los puntos que están en este convexo satisfacen esa desigualdad. Entonces, aquí me falta una L, entonces se satisface la condición de Lipschitz para la función en ese convexo. ¿Con cuál
constante de Lipschitz con L, que L va a ser la misma que, la misma que satisface la norma del jacobiano, ¿no? Esta condición que está acá arriba, ¿no? Entonces podemos revisar ahora sí, o podemos decir que para cualquier ¿no? Para cualquier par XY que yo tome dentro del conjunto W, entonces si yo elijo f de x, tomo esta x, evalúo f en esta, evalúo x en esa f, y luego evalúo y en la misma f, calculo la distancia de las evaluaciones, me va a dar que va a ser menor o igual a la constante L, ¿no? Que es la constante que satisface, ¿no? Todas las x, ¿no? El jacobiano evaluado en cualquier x que esté aquí, la norma de eso va a ser menor o igual a esa constante, entonces va a ser esa constante por la distancia que hay entre esos dos puntos, ¿no? Siempre va a ser mayor o igual a la evaluación de las funciones, de la función, más bien, la evaluación de la función en x menos la evaluación de la función en y. Entonces es una manera de encontrar la constante de Lipschitz, ¿no? Utilizando el jacobiano, ¿no? O sea, aquí estamos haciendo uso de esta expresión, calculamos el jacobiano, le calculamos la norma, y si encontramos un conjunto convexo donde siempre tiene la misma L, ¿no? Siempre satisface esta desigualdad, entonces la función es Lipschitz o satisface la condición Lipschitz en ese conjunto, ¿no? W que es convexo. Entonces, si se dan cuenta, sigue siendo una condición local. Es una condición local porque únicamente si satisface la condición de Lipschitz en este conjunto, la solución está asegurada, o podemos asegurar que la solución existe y es única dentro de W nada más. Todavía no podemos asegurar o podemos extender este resultado a que W sea todo Rn. Lo que nos gustaría sería que W fuera todo Rn, como en el caso lineal. Entonces nos gustaría encontrar condiciones para asegurar que una función f, ¿sí? Una ecuación diferencial que sea x punto igual a f, tenga solución en todo Rn, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones o qué más necesitamos añadirle? Entonces esas condiciones o esos detalles adicionales que vamos a requerir para asegurar que la función o que la solución se puede extender, ¿no? Para cualquier conjunto de Rn o para todo Rn, los vamos a ver en los siguientes videos. También vamos a revisar algunos de estos conceptos que ahorita introduje rápidamente, pero que necesitamos revisar un poco más a fondo para que quede clara a qué nos referimos con el jacobiano, o cómo vamos a utilizar el jacobiano y cómo vamos a calcular esta norma, ¿no? Porque hay más de una manera de calcularla.